Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, les presento a nuestros invitados. Estamos con el señor Guillermo Díaz, que es socio de Ernst & Young, la consultora, y con Lionel Moure, socio de Deloitte. Muchísimas gracias a los dos por estar nuevamente en el programa y los hemos convocado para analizar un poco los resultados de las aseguradoras al cierre los últimos números que hay disponibles en el mercado, ¿no? El cierre del primer semestre del ejercicio a diciembre. Según la información de la Super, y ahora queremos analizarla con ustedes, el resultado final del primer semestre alcanzó los 4.501 millones, que representan un 7,83% sobre primas devengadas. Eso es el resultado final. Tuvo un resultado financiero con un nivel extraordinario o superlativo en relación también a lo que había sido el cierre del ejercicio anual, de 12.607 millones de pesos, que equivale a casi 22 puntos sobre primas netas. Y un déficit técnico que fue de 6.228 millones de pesos, que arañan un poquitito los 11 puntos sobre las primas devengadas. La pregunta es el análisis de ustedes y si estos números son mejores o peores de lo que se registraba en los periodos anteriores. Bueno, Guillermo. Esto ya lo hemos dicho algunas otras veces aquí. Unas cuantas. La estructura de los resultados es más o menos la misma, porque nos encontramos con una pérdida técnica fundamentalmente originada en ramos importantes, los dos más grandes, que son automóviles y riesgo del trabajo, compensada con un resultado financiero muy bueno, superlativo o excelente, en virtud de la evolución de los precios de los activos financieros y ciertas expectativas macroeconómicas que se pueden estar manejando, con lo cual la estructura respeta una situación que es más o menos tradicional en los últimos años. Si son peores o mejores, la verdad que del seguimiento de la serie probablemente podamos decir que son ligeramente peores. Claramente en riesgo del trabajo son peores, Sí, con un nivel de siniestralidad superior al 90% de las primas y un resultado técnico de pérdida de 9 puntos, casi 10 sobre las primas. Igual el cierre del ejercicio anual también la siniestralidad estaba en 92 puntos, según Sí, la lo que pasa es que estamos haciendo una serie de unos cuantos años y en estos últimos 5 se viene deteriorando paulatinamente. Y automotores también. Y automotores también con una 15% siniestralidad más o menos de sí, déficit técnico. la muestra que nosotros tenemos, que es sobre el 90% de las compañías, está por encima del 14%, hay las otras les puede ir un poco peor, y una siniestralidad que es la más alta, por poco, pero la más alta de los últimos, desde el 30 de septiembre de 2009, en la serie esa, es la más alta de toda esa serie. Ajá, en autos. En autos, siniestros devengados. Ah, no mirá. muy diferente a No, otros pero trimestres, pero ¿Qué pasó ya- en este puede ser primer semestre? estacional, puede ser un movimiento de mayor crecimiento de las demandas, el efecto de las demandas, que si quieren después lo entramos más en detalle, desarrollamos. es devastador. Leonel. Mira, yo te diría, coincido que la estructura es la que venimos viendo con resultados técnicos negativos compensados por financieros. Cuando vos lo empezás a desagregar tenés efectos que son un poco más transitorios y efectos que son un poco más permanentes. Cuando vos ves la rentabilidad financiera sí es bastante más alta de la que venía siendo en una serie histórica. Si vos tomás La rentabilidad financiera fue la más alta. rentabilidad financiera, si vos tomás los ejercicios previos, ahí leemos el cierre del 2014, la rentabilidad financiera del mercado en patrimoniales estaba siempre en torno al 12%. ¿Sí? A partir del ejercicio 2014, inclusive... Que eso es lo que habíamos hablado con el cierre del ejercicio anual. Exactamente. Sí. Ahí tuviste pasó al 19% y ahora estamos en 20 y pico %. Ahora, eso fue el ejercicio pasado, tuviste variables como la devaluación, la suba de tasas y la revaluación de los títulos públicos que te justificó ese salto, ¿no? Ahora tenés también un recupero de los títulos públicos que te están impulsando, también te están ayudando a mantener, junto con la suba de tasa, esa rentabilidad financiera.
Ahora eso difícilmente lo pueda seguir manteniendo mucho más, es decir, el rendimiento de los títulos tiene un techo de alguna manera, que es la baja de riesgo país hasta cierto límite. Es decir, no puede esto darse a lo largo del tiempo en forma sostenida. Ajá. Cuando vos ves abajo el resultado técnico, ahí empezás a ver pérdidas que difícilmente se reviertan tan fácil como las ganancias que se pueden revertir financieramente. Entonces, el problema estructural de estas pérdidas técnicas, que por ahí no son tan oscilantes, sino que van siendo cada vez algo superior, son más estructurales y más difíciles de revertir en el tiempo, ¿no? Que está asociada a suba de siniestralidad, a mayores costos siniestrales, a ajustes de reservas. Cuando empezás a ver eso, son más estructurales y más difíciles de revertir, ¿sí? Leonel, ¿y qué pasó con qué comportamiento tuvieron los instrumentos financieros o de inversiones del denominado inciso K, que habían generado en su momento alguna controversia, pues las aseguradoras no estaban muy convencidas de ampliar su cantidad de inversiones al inciso K? ¿Cómo se comportaron esos instrumentos al cabo del primer semestre, digamos? Sí, yo acá te separaría que son cuestiones estructurales de inciso K de cuestiones más coyunturales. Teniendo en cuenta que muchas de esas inversiones no cotizan, es todavía pasó poco tiempo de que se aumentó al 18%, como para decirte, mira, cómo evolucionaron todas esas inversiones. Sí, pasaron 3 meses, ¿no? Pasó relativamente poco, claro. Sí, el aumento fue hubo un aumento a junio, parcial, y el definitivo que se llevó a septiembre. El problema que tenés con esos instrumentos estructuralmente es que es un 18% para el caso de patrimoniales, y vos necesitas ya, al ser un 18%, una cifra considerable, necesitas tener monedas, duración y plazos que sean asemejables a tus reservas. Si tus reservas vos las pagas a lo largo de 15 años, necesitas calzarlo con inversiones del otro lado que se comporten a lo largo de 15 años en la moneda que vos necesitas para cubrir tus siniestros. Esa diversidad no la tenés, con lo cual es un problema estructural del inciso K. Después vamos a decir, bueno, ¿en qué se invierte el inciso K y qué tan rentables son? Sí. Vos vas a tener las obligaciones negociables, que en general, como tiene una sobredemanda, más allá de las características, si vos tenés dos inversores, títulos del mismo inversor, pero un inciso K y el otro no, el de inciso K tiene una sobredemanda para poder cumplir, tiene una demanda específica generada por la norma, que hace que la rentabilidad sea menor cuando la vas a buscar al mercado secundario. Tiene una sobredemanda, ¿sí? Okay. Con lo cual rinde menos que otro título, exactamente igual, pero que no es elegible, ¿sí? Pero ahí está YPF. Sí, cada vez el YPF tiene su propio plan de inversión, tenés las inversiones de YPF, pero como se fueron ampliando, no necesariamente la oferta de YPF acompañó los requerimientos del inciso K, ¿no? Después tenés los fondos de infraestructura y los fondos PYME. Los fondos PYME, te diría, son los que están un poco más retrasados en términos de rentabilidad, ¿sí? El resto está más o menos como en el mercado, salvo por alguna sobredemanda, sobre todo en los picos que necesitas cumplir con la regulación. Redondeamos y ahora nos vamos a ir a un corte, pero ese tema en cuanto a instrumentos, la famosa reclamo de los aseguradores, de la poca diversidad de instrumentos dentro del inciso K. ¿Vos qué análisis haces? ¿Es así? Porque vos hablas con la super y dicen, está abierto y tienen un montón de instrumentos, además de que les está yendo bárbaro, ¿no? Financieramente. Mira, instrumentos hay. El problema es que no son lo suficientes. Y eso te genera una sobredemanda que te hace subir el valor de esos activos. Vos tenés muchos pidiendo esos mismos activos. Si vos tuvieses más activos, el precio no oscilaría tanto, no subiría tanto, no tendrías tanta demanda por esos activos que son relativamente bajos, ¿sí? En realidad los vas a conseguir, pero terminas pagando un sobreprecio como todo activo esté demandado en un mercado, ¿sí? Claro. Eso es la queja de... No es que no los puedas comprar, sino que esa mayor demanda se ajusta en el precio, entonces lo compras un poco más caro. Si el sistema no les termina cerrando, no es la ley de... Sería bueno que haya la ley de la oferta y de la demanda, pero en ese mundo del inciso K. Sería bueno que haya una mayor oferta por dos razones. Uno, para evitar este cuello de botella en el mercado. Y otro, para tener variedad de inversiones, de manera tal que vos puedas asimilar el comportamiento de tus inversiones al comportamiento de tus pasivos. Porque necesitas una variedad de inversiones, ¿sí? Y hubo algunas compañías que fueron sancionadas por no cumplir el inciso K. Supongo que para buscar mejores alternativas de inversión. En definitiva es un instrumento del organismo de control que tiene una regulación, evalúa si la compañía está cumpliendo y tomará las medidas que correspondan, más allá de toda la discusión de los rendimientos o de cuánto ganen o pierdan. Bueno, hay una regulación y eventualmente las compañías lo tienen que cumplir. Sí, sí.
nos vamos a un corte y seguimos hablando a la vuelta con Guillermo Díaz y Lionel Moure. No se vaya, ya volvemos. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Continuamos en Pool Económico, estamos hablando con Guillermo Díaz de Ernst & Young y con Lionel Moure de Deloitte. Bueno, la producción tuvo más allá, ya sé que ustedes van a hablar de la inflación, van a decir la producción en términos reales, ¿verdad? Creció 40% en términos nominales, que en términos reales podría ser algún crecimiento X en términos reales de, no sé, 4, 5, 3 puntos, no sé. Depende de cómo lo analice cada uno. Por supuesto, el dato de que crezca la producción es alentador. Peor estaríamos si no lo creciera. Ahora, no, si creciera 20% con una inflación del 30, claro, 35. En términos reales negativos. Claro. Pero bueno, a veces nos quedamos en algunos lugares comunes, como, bueno, festejando un aumento de producción, que insisto, siempre es loable que ocurra, pero pensemos en lo siguiente. En autos, si tomamos 12 meses comparados, sí, los 12 meses anteriores al 31 de diciembre de 2014, comparado con los mismos 12 meses de 2013, para que no haya problemas estacionales, las primas crecieron un 42, 43%. Sí. Los siniestros pagados crecieron lo mismo. Sin contar la constitución de mayores reservas. En riesgos del trabajo, las primas crecieron un 36-37% en la misma comparación y los siniestros pagados crecieron 44%. O sea, los números de la producción son importantes, pero si no los miramos en comparación con todo el resto de la estructura, nos pueden llevar a un análisis un poco parcial. Sí, además, no solo eso, es un dato, por ejemplo, en riesgo del trabajo concretamente, no importa lo que crezca la producción porque el escenario es otro, bueno, es un riesgo medio inviable. A eso, no digo que es un riesgo medio inviable en ciertas condiciones. El punto importante, tanto en autos como en riesgo de trabajo y sobre todo en riesgo de trabajo, es si nosotros comparamos de punta a punta de este semestre la evolución de las reservas de siniestros por juicios, contando allí las altas y contando los ajustes de evaluación, ese efecto son 13,5 puntos sobre la prima de vengada. Recordemos que la pérdida técnica de riesgo del trabajo es 9,5 puntos. Quiere decir que si en un ámbito ideal no hubiera crecido la reserva de juicios, este ramo ganaba técnicamente. Sí. En autos, las proporciones son, autos pierde 14 puntos, 15 puntos y la pérdida por evolución de la reserva de juicios son 11%. O sea, son magnitudes muy grandes, no trasladables a las tarifas. Claro. Que más allá de que se haga un ingente esfuerzo en traslación de estos costos a las tarifas, que haya realmente muy razonables esfuerzos, sobre todo en riesgo del trabajo, en reducir los costos de administración y de producción, evidentemente el tren de la evolución de los juicios no se puede alcanzar. Y eso es una variable que en gran parte las compañías no pueden manejar, porque ¿dónde se resuelven estas cuestiones? En juzgados, se resuelven en criterios para demandar a las compañías, es decir, las compañías previenen, las compañías negocian ante los juicios, pero la verdad que al final del partido, de punta a punta, crecieron 13,5 puntos sobre la prima. Y es muy difícil de empatar. Sí. Entonces, la producción es importante, los resultados financieros son sumamente importantes, todo es importante, pero no olvidemos que hay una variable que mientras no haya una política de fondo destinada a que esto tenga una concertación de que los damnificados tengan un beneficio razonable, que las compañías puedan prestarlo y que haya todo esto en un marco de solvencia razonable para el mercado, evidentemente esto lo que va a estar haciendo es deteriorando lentamente el patrimonio como valor nominal. Las ART tienen menos de 15 puntos del activo como patrimonio
y deteriorando la solvencia medida como se la quiera medir. Relacionado con eso está la norma, ¿no? Que la resolución que sacó la Superintendencia de Seguros de la Nación, modificando el cálculo de reservas técnicas, insuficiencia de primas, que era algo necesario, en principio, por lo menos, para tapar el agujero que hacía la guerra de precios que se da en riesgo del trabajo. Esto lo hablábamos en todos los negocios, es decir. Mira, ¿Qué análisis haces vos, Leonel? Y después vemos Guillermo. Mira, si querés comentar un poco el tema de los resultados, cómo están estructuralmente y cómo es la norma. El mercado de seguros sin duda pierde técnicamente. Ahora, parte de esa pérdida técnica es financiera, ¿sí? Acá se distorsiona por el nivel de inflación que tenés, con lo cual vos cuando pagás un juicio lo pagás con el interés que contiene la inflación, con lo cual estás hablando de intereses acá que están arriba del 20 y pico %. Eso tiene un componente de inflación que está en la siniestralidad, con lo cual ni el resultado financiero es tan grande ni la pérdida técnica es tan baja. Existen, pero no son de estas magnitudes. Una parte compensa a la otra. ¿Qué hizo la norma? La norma tenía una serie de inequidades o injusticias entre las compañías en el mercado. ¿Qué te decía antes? Te decía que tu resultado técnico operativo, sobre la base del cual sacás la reserva de insuficiencia de primas, no te permitía tomar una parte de los resultados, que son los resultados por tenencia, ¿sí? Como crecieron un tipo de inversiones, sobre todo los fondos comunes de inversión, los fondos comunes de inversión generan rentabilidad básicamente que es un resultado por tenencia, con lo cual no puedes estar manteniendo esos resultados, que era injusto. Se cambió la fórmula y lo que se dijo, bueno, los resultados, a los efectos de evaluar si hay pérdida o ganancia técnica operativa, te va a permitir tomar todos los resultados financieros, ya no segregando uno u otro, pero te los topea el 14% de la prima. Y a su vez, lo que te establece es que el cálculo que tenías antes, aquellas compañías que emitían en forma mensual o cuanto menor era la vigencia, era casi insignificante esta reserva. Esa lógica ahora cambió, ¿sí? Ahora lo que te dicen es que no solo tenés que tomar una compañía que emite con vigencias cortas, casi no tiene riesgos en curso, con lo cual casi en el método anterior no hacía este tipo de reservas o no las hacía en forma significativa. Para llevar a un esquema homogéneo entre aquellos que tienen vigencias largas y vigencias cortas, lo que te dijo, bueno, ya no solo se va a tomar como parámetro los riesgos en curso, que se determina sobre la base de la vigencia, sino también se va a considerar lo que es un 20% de las primas de un año, de manera tal de evitar esa injusticia entre aquellas compañías que tienen igual pérdida técnica que otras, pero emiten mensual respecto a aquellas que emiten larga. Exactamente. Bien, pero en los sellos les parece una buena norma. Me parece que tengo una opinión particular. Primero, estoy totalmente de acuerdo en que se deben buscar los mecanismos para que las compañías sean más solventes, que las reservas deben ser suficientes, etcétera. Ahora, tengo una objeción de contador, puramente, que es que en un ámbito donde, más allá de las distorsiones de la inflación, que están bien explicadas por Leonel, en un ámbito o en un esquema donde las reservas, asumamos los pasivos técnicos, están bien valuados, castigar contablemente a la compañía con una reserva que es un cálculo matemático, no agrega, distorsiona desde lo contable. Yo sería más partidario de que ese mayor cargo se aplicara en el cálculo de capitales mínimos, no en el balance, porque en el estado ideal las compañías evalúan bien todos sus pasivos, todos los juicios, todos los siniestros pendientes, y les da lo que les da. Bueno, es la realidad de su operación. Después, yo haría un cálculo, este u otro, y lo agregaría a las exigencias de capitales mínimos, pero no distorsionando las cifras contables. Bien, muy bien. Veremos entonces cómo termina impactando en el balance, ¿no? Que esto tiene aplicación desde junio. Va a tener impacto en el balance. Por eso, ¿cuál es el impacto en los hechos Claro. que termina teniendo? Eso quise decir. Guillermo Díaz, Leonel Moure, un placer que hayan estado en el programa. Gracias. Nos vamos a otro corte y cuando venimos, un anticipo de IT Solution 2015. No se vayan.
Continuamos en Pool Económico y bueno, le recuerdo nuevamente, se los vengo diciendo en los últimos programas, estamos organizando la 4ª edición de IT Solution 2015, IT Solution o soluciones tecnológicas para compañías de seguros, reaseguradoras y brokers. La edición tiene como disparador Big Data, la transformación del negocio, y lo organizamos nuevamente en el Hotel NH City de la ciudad de Buenos Aires. Es el ámbito ideal para el acercamiento entre toda la industria de seguros, tanto aseguradoras, reaseguradoras y brokers, y toda la oferta tecnológica que hay en el mercado. Todos son proveedores y desarrolladores de software especializados en la industria de seguros. Ahora seguimos dándoles anticipos de lo que va a ser la edición 2015 y estoy acá con el señor Fernando Vázquez, Managing Director Latinoamérica de FADATA. Así es. Que son Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Ustedes también ya han participado en la edición 2014 y Así es. Contamos nuevamente en la edición 2015. Y esperamos en la 2016. Fantástico, brindemos por eso. Fernando, estábamos hablando, Big Data, la transformación del negocio, es el leitmotiv que mueve a toda la jornada que estamos organizando. Estábamos charlando en la línea que va a ser tu presentación, sí, que digamos que vos vas a charlar un poco de cuál es la arquitectura que está atrás y la necesidad de flexibilización para poder... ese es el punto. Para poder acercarse a los diferentes canales que conforman el Big Data. Canal de distribución. Mira, básicamente el tema Big Data en sí es gran volumen de datos. ¿Pero de dónde provienen estos datos? Básicamente de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, información de e-commerce. Pero, ¿qué está faltando? La información propia del asegurado. La información que hace el administrador de pólizas. Sí. Y si tu administrador de pólizas, tu PAS que se llama, no es lo suficientemente flexible, no tiene la granularidad para poder identificar al cliente específicamente en el riesgo en que incurrió en un siniestro, para poder combinar esa información con la información que te provee Facebook, Twitter, etcétera, las redes sociales, el e-commerce, te va a quedar una pata coja. Es decir, necesitas un PAS con esa arquitectura, arquitectura SOA, para que interactúe con el resto de la información que proveen las redes sociales y los CRM. INSIS, por ejemplo, nace para interactuar con redes sociales, la solución de FADATA. Interactúa en forma natural con los CRMs. Entonces, ahí vas generando la información. Fue desarrollado para generar la flexibilidad para poder interactuar y captar esa información que después la analizarán de buena manera los expertos en marketing para crear campañas, para hacer pólizas prácticamente específicas para ti, que puede ser distinta a la que yo requiero para asegurar mi auto. Y entonces es posible manejar, digamos, sacar conclusiones a partir de tal volumen de datos. Absolutamente. Lo que pasa es que es un conjunto de datos que está un poco desestructurado. Sí. Tú en Facebook aparece, yo no aparezco, pero bueno, alguien aparece con tal nombre, tal edad. En Twitter se puso un nombre parecido, un seudónimo y otra edad porque, no sé, quería parecer más joven, más viejo, qué sé yo. Mi hijo, estás hablando y claro. yo le digo, no mientas. No mientas, pero miente. Mienta. Sí. Pero después tienen un seguro en una compañía y tú empiezas a relacionar los datos y ves las costumbres y usos de esta persona. Pero si en tu compañía de seguro tienes un sistema rígido de tecnología antigua, va a haber un nombre, un quit y una dirección y tiene un auto. O hubo un robo. ¿Robo de qué? ¿Robo del auto? No, fueron las ruedas. Fueron las ruedas. Y fíjate qué raro, siempre con el mismo gestor se roban las ruedas. Claro. Entonces, esos análisis finos solo pueden interactuar para que sean productivos para la compañía de seguros si tu administrador de pólizas, tu PAS, es lo suficientemente flexible y puede hablar con estos otros entes, proveer y captar información de esos otros entes, como Facebook, Twitter, un CRM, e-commerce. INSIS nació para eso, nació con esa arquitectura y esa granularidad, lo cual te va a permitir hacer un análisis de datos en tu Big Data que te dé un resultado concreto.
Si no es análisis matemático, digamos, sí, manejo muchos datos, pero Sí. si no obtengo un resultado, no es más que un análisis académico a la larga. En Argentina, ¿quiénes están? ¿Se está desarrollando? Sí. Esto está muy en pañales, empezando. Está todavía en pañales, en otras partes están, bueno, Eso. más avanzados, Eso te iba a claramente. decir, ¿en qué, Mira, en qué áreas y en no, qué países? En Europa se está empezando a Está más utilizar desarrollado. mucho el análisis de enviarte una póliza específica a la cantidad de kilómetros que tú andas en el auto y en qué tipo de rutas andas. Es ¿En decir, Europa? Sí, claro, es decir, es muy fácilmente determinable y es sí. mucho menor o mayor el riesgo. Ahí están los especialistas en riesgo, yo no soy especialista Sí. en riesgo. Y eran, bueno, es menos probable que choque si va a dejar a los niños toda al esa colegio que si va a la información- montaña. ¿Ah? ¿Y toda esa información de dónde la sacan? La sacas, uno, de una declaración del cliente cuando toma la póliza. Es Ok, decir, que sí. tienes trazadores en los vehículos. Tú puedes, por geoposicionamiento, tú sabes dónde está el vehículo. Ajá, sí. Dice, yo sé que el señor no está en la montaña, no está en la mitad de Hamburgo. ¿Ya? Y eso se requiere, como, digamos, mucha gente para Sí. hacer un análisis de todos esos datos. Mira. O hay claramente el sistema ya los vea el sistema analizado. el sistema te ayuda a preanalizar esa información. Ajá. Porque si no es como buscar una aguja en un pajar y Claro. va a ser tanto el tiempo y la Por eso. inversión que no va a ser redituable. Pero hoy en día existen sistemas de administración de pólizas que saben cuánto kilometraje anda, si Sí. guardas o no guardas el auto en una cochera, Sí. si sale los fines de semana, si andas tantos miles de kilómetros, ¿por dónde andas? Si lo único que haces es ir a dejar a los niños al colegio en la mañana y el fin de semana ir al club y el resto del auto está parado en la cochera, Sí. tu riesgo rebajo de que choque. Fantástico. Bueno, si tiene interés en ampliar esta información de ISIS, el producto de Fadata, nos lo vas a contar en IT Solution 2015. Así es. Gracias, Fernando. Nos vemos allá. Nos vemos, gracias a ti. Le agradecemos a usted la compañía y lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí.